Bueno, vamos a ver hoy lo que sería el módulo 3 de gases, que tiene que ver con la ley de Dalton, o ley de las presiones parciales, que tiene que ver con las mezclas gaseosas. Vamos a compartir pantalla. Bien, acá tenemos entonces la presentación, nuestra primera diapositiva, como decíamos recién. La ley de Dalton de las presiones parciales hace referencia a mezclas gaseosas. Dalton, que es el mismo científico que estudió justamente los problemas asociados a la visión, en lo que tiene que ver con cómo vemos los colores, de ahí el término daltonismo, tenía también un particular interés en la meteorología. Y eso lo llevó a pretender estudiar el aire, que, como sabemos, es una mezcla de gases. Entonces, de ahí su interés también por las mezclas gaseosas. Bien, yendo a la ley propiamente. ¿Qué es lo que plantea la ley de Dalton para una mezcla gaseosa? Dice, en una mezcla de gases que no reaccionen entre sí. Si hay una reacción química involucrada, la cosa es diferente. Estamos hablando de gases que no generan reacciones, no producen reacciones entre sí. La presión total de esa mezcla será igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen o que la forman. O sea, acá tenemos un ejemplo gráfico, ¿verdad? Es decir, si tenemos dos recipientes iguales, del mismo volumen, están a la misma temperatura, tienen diferente cantidad de partículas, diferente cantidad química en un caso de dioxígeno, en otro caso de dinitrógeno, y las presiones individuales de esos gases son respectivamente 159 milímetros de mercurio o torricellis, recordemos que es la misma unidad, y 593 milímetros de mercurio o torricellis en el caso del dinitrógeno. Bueno, si ahora introdujéramos los dos gases juntos en un recipiente del mismo volumen que los anteriores y a la misma temperatura, la presión sería 752 milímetros de mercurio o torricellis, que es la suma de las presiones que ejercía cada uno de estos gases en las mismas condiciones, es decir, ocupando el mismo volumen y a la misma temperatura, cuando se encontraban por separado. Eso es lo que nos está diciendo entonces la ley de Dalton, cuando nos dice que la presión total dentro del recipiente es equivalente a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la forman. O sea, si yo considerara cada uno de los gases por separado, tendría estas presiones. Bueno, cuando los junto, las presiones son la suma de esas dos. Vamos a detenernos ahora un poquito también en esto que se refiere a las presiones parciales, ¿no? Aquí lo hemos razonado teniendo los dos gases primero por separado, en las mismas condiciones, luego los juntamos, se ve gráficamente que la presión es la suma de ambas. Pero, bueno, aquí está entonces cómo nos quedaría expresado matemáticamente lo que dice Dalton, ¿no? Es decir, la presión total sería la presión que ejerce cada uno de los gases, ¿sí?, que estén en esa mezcla, sumadas. Ahora, supongamos que nosotros tenemos la mezcla, es decir, generamos la mezcla sin haber medido las presiones parciales primero por separado en las mismas condiciones, sino que lo que hacemos es introducir gases dentro de un recipiente. Ese recipiente tiene un volumen B, una temperatura T,
que es la temperatura de esa mezcla, y hemos introducido N moles de A, N moles de B, N moles de C. No tienen por qué ser las mismas cantidades químicas. Le llamé N por decir simplemente que tenemos determinadas cantidades de los gases A, B y C. ¿Cómo calcularíamos la presión parcial que hace cada uno de estos gases dentro del recipiente? Bueno, recurriendo a la ecuación general del estado gaseoso ideal, ¿no? Recordemos, P por B igual a N por R por T. Como lo que nos interesa es la presión, ya despejamos, o sea, el volumen por eso nos aparece aquí, este otro lado. Y como lo que nos interesa es la presión exclusivamente del gas A, lo que hacemos es suponer que dentro de ese recipiente, que tiene un volumen V y está a una temperatura T, tenemos exclusivamente al gas A. Por eso uso en esta ecuación solo los moles de A, pero uso el volumen de todo el recipiente, porque un gas dentro de un recipiente ocupa todo el espacio disponible, y uso la temperatura, ¿verdad?, de toda la mezcla, porque es imposible que yo tenga 3 gases dentro del mismo recipiente y estén a temperaturas distintas. O sea, yo los podré introducir inicialmente a temperaturas distintas, pero luego de un cierto tiempo, allí la temperatura va a ser única para todos los componentes de esa mezcla. O sea que, reitero, lo que hago es aplicar la ecuación general para cada uno de los gases, o sea, utilizando la cantidad química de cada uno de ellos, haciendo de cuenta que cada uno está solo dentro de este recipiente. Eso me permite entonces calcular la presión parcial de A, la presión parcial de B, la presión parcial de C, y luego, si quiero la presión total, tendría que proceder tal como nos dice la ley de Dalton, es decir, sumar presión de A, presión de B, presión de C, y eso nos da la presión total dentro de ese recipiente. Ahora, podemos también llegar a otra manera de determinar la presión total por cálculo, sin conocer previamente las presiones parciales de los gases, ¿no? Nosotros ya habíamos discutido en instancias anteriores la situación de comparar un gas puro con una mezcla gaseosa que se encuentre en las mismas condiciones, es decir, que el volumen sea el mismo, la temperatura sea la misma y la cantidad química total de gas también sea la misma. En un caso estaríamos hablando de partículas todas iguales, en otro caso de partículas que son diferentes entre sí, pero la cantidad de partículas es igual en los dos recipientes, y ustedes mismos habían contestado diciendo, bueno, como todos los gases tienden a comportarse de la misma manera, entonces la presión en ambos recipientes debería ser la misma. Es decir, tanto da si estoy hablando de un gas puro o si estoy hablando de una mezcla. En realidad lo que me importa es qué volumen tiene el recipiente en donde se encuentra ese gas, a qué temperatura está y qué cantidad química de gas hay, sin importarme si esa cantidad química se conforma con partículas todas idénticas o partículas diferentes. Lo que me importa es cuánto gas hay allá adentro. O sea, da igual si se trata de una mezcla o se trata de un gas puro, yo razono de la misma forma. Entonces, la presión total dentro del recipiente yo la podría calcular nuevamente utilizando la ecuación general del estado gaseoso ideal, directamente utilizando los moles totales de gas. ¿Qué serían estos moles totales? La suma de los moles de cada uno de los gases que hay en la mezcla. Es decir, podría sumar N de A más N de B más N de C. Ahí tengo todos los moles de gas que hay dentro de este recipiente y aplico la ecuación general una única vez usando el volumen del recipiente y la temperatura de la mezcla. O sea que, resumiendo, si yo necesito calcular la presión total de una mezcla gaseosa, lo podría hacer primero
calculando las presiones parciales de cada uno de los gases, utilizando los moles de cada uno y la temperatura y el volumen de la mezcla, y luego sumar esas presiones parciales, o podría ir por un camino más corto, en donde sumo todos los moles de gas que hay dentro del recipiente y utilizo la ecuación general una única vez. Si lo único que me piden es la presión total, me parece a mí que esta última versión es la más directa, la más rápida. Claro, si además de la presión total me piden también las presiones parciales, no voy a tener más remedio que hacer el camino largo, ¿no? Calcular cada una de ellas por separado y luego sumar. Vamos a ver un ejemplo de uso de esta ecuación. Dice, calcula la presión que ejercerán 0,350 moles de gas helio y 2,80 gramos de gas amoníaco en un recipiente de 2,00 litros a una temperatura de 23 grados Celsius. Como siempre, vamos primero a confeccionar una tabla de datos. Vamos a ir leyendo la letra del ejercicio y a ir identificando nuestra información. Aquí tenemos una primera información, 0,350, cuya unidad es mol para el helio. Es decir que para el helio nos están informando la cantidad química, o sea, N de helio, ¿correcto? Luego dice 2,80 gramos de gas amoníaco. Ojo, esto no es cantidad química, esto es masa. O sea que si yo voy a utilizar la ecuación de cálculo, ¿verdad?, de la presión total como moles totales, por ejemplo, por R por T sobre B, tomar en cuenta que yo no tengo aún la cantidad química, no tengo los moles de gas amoníaco. O sea que ese es un problema que voy a tener que encarar inicialmente. Aquí aparece otra información, 2,00 litros, esto es unidad de volumen, por lo tanto me voy a anotar en mi tabla de datos volumen 2,00 litros, a una temperatura de 23,0 grados Celsius. Nuevamente aquí tener en cuenta, como siempre, que las ecuaciones de estado gaseoso se resuelven con la temperatura en Kelvin. Así que construimos nuestra tabla de datos, volumen 2,00 litros, temperatura 23 grados Celsius, que ya la llevamos a Kelvin, sumando 273, como lo hacemos siempre. N de helio, 0,350 mol. Masa de amoníaco, 2,80 gramos. ¿Sí? Es importante justamente la tabla de datos porque ahí es donde nosotros visualizamos que no tenemos N. ¿Sí? Y es importante también entonces usar los símbolos adecuados. Dijimos, lo primero que vamos a tener que tratar de resolver es este problema, es decir, llevar esta masa de amoníaco a moles de amoníaco, a cantidad química. Como ya sabemos, el comienzo de todo ese trabajo radica en trabajar con la masa molar del compuesto, masa molar del amoníaco, 17 gramos por mol. Aquí ya la escribimos calculada, ¿no? Recordemos, para hallar 17 gramos por mol, lo que hicimos fue ir a la tabla periódica, buscar la masa molar del nitrógeno, que es 14, buscar la del hidrógeno, que es 1. Como hay 3 hidrógenos, ese 1 va por 3, o sea que nos queda 14 más 3, 17 gramos por mol. Y ahora entonces sí estamos en condiciones de resolver. Vamos a utilizar la ecuación de cálculo de N. Recordemos, es masa sobre masa molar. Podríamos hacerlo por regla de 3. Yo preferí, por razones de espacio y de comodidad, recurrir a la ecuación. Pero bueno, las dos formas estarían bien. ¿Cuál es la masa que tenemos de amoníaco? 2,80 gramos. La masa molar, acabamos de ver, 17,0 gramos por mol. Si nosotros hacemos ese cociente, nos da 0,165 mol, ¿verdad? Gramo se cancela con gramo, nos queda
1 dividido 1 sobre mol, eso es mol. Y las cantidades de cifras significativas deben ser 3, porque tengo 3 cifras significativas en mi dato. Bien, una vez que tenemos entonces, ahora sí, la cantidad química de helio y la cantidad química de amoníaco, vamos a calcular la cantidad química total dentro del recipiente. Simplemente sumamos ambas cantidades químicas y nos da 0,515 moles. Y ahora sí podemos calcular la presión total dentro del recipiente utilizando los moles totales, 0,515 moles, por R, que, bueno, aquí hay un error, dice TOT y es TOR, que elegí yo utilizar este valor de R, por lo tanto elegí yo que la unidad que me va a quedar para la presión sea TOR. Podría haber usado 0,082 y en ese caso el resultado me hubiera dado en atmósferas. Como la letra no dice, no especifica ninguna unidad, yo elegí TOR porque me gustó simplemente. Bueno, por 296 Kelvin sobre 2,00 litros, eso nos da, en la calculadora nos da 4.700, pero bueno, como tenemos que utilizar 3 cifras significativas para nuestro resultado, porque nuestros datos tienen 3 cifras significativas, lo terminamos escribiendo con notación científica como 4,75 por 10 a la 3 torr. Bueno, y ahora estamos entonces en condiciones de resolver los ejercicios 19 y 20 de la ficha de estados de la materia, que corresponden justamente a ejercicios de ley de Dalton. Bien, y entonces con esto quedaríamos ya en condiciones de trabajar con la ley de Dalton, que vamos luego a hacer más ejercicios, pero por ahora ya estamos cumplidos. ¿Ok? Bueno, nos vemos.